El infierno es un lugar de sufrimiento y desesperación, pero siempre ha ejercido una gran fascinación sobre la humanidad. Pero ninguna otra obra ha tenido tanta influencia en la consolidación de la imagen del infierno en el imaginario popular como la Divina Comedia de Dante Alighieri. El viaje al infierno de Dante comienza cuando se encuentra en un bosque oscuro y acosado por bestias. Dante se encontrará con el espíritu de Virgilio, el más virtuoso de los poetas romanos, que le guiará en su viaje por los 9 círculos del infierno. La entrada al infierno es amplia, sin puertas ni obstáculos. Y una gran inscripción reza: «Dejad toda esperanza, oh vosotros que entráis». El infierno tiene una geografía única que se asemeja a un gran cráter en forma de embudo. Este cráter se habría creado tras el impacto de la caída de Lucifer tras caer del cielo. Para llegar al fondo del infierno es necesario pasar por distintos niveles, conocidos como los círculos del infierno, y cuanto más profundo esté el alma, peor será su castigo. Incluso antes de llegar al primer círculo está la antesala del mal, también conocida como la sala del infierno. Están los indecisos y los cobardes, que han optado por no tomar partido y no tomar una decisión. No irían ni al cielo ni al infierno, sino que pasarían sus días atormentados por las avispas y con la carne de sus pies devorada por los gusanos. Más adelante, una multitud se reunió en las orillas del río Aqueronte, esperando que Caronte, el barquero, hiciera la travesía. Almas malas, he venido a buscaros para el castigo eterno. Tras cruzar el río, las almas eran llevadas ante Minos, el juez infernal, que atribuía la sentencia del alma del pecador y definía en qué círculo debía ser destinado. Utilizando su cola de serpiente, Minos envuelve a los condenados con su cola y el número de vueltas que ésta da indica a qué círculo estará destinado. El primer círculo es conocido como el limbo. Allí irían las almas de los que no fueron bautizados. Allí estaban también los paganos virtuosos, como Homero, Platón, César y Horacio, entre muchos otros. Allí no hay sufrimiento ni gritos de dolor, solo suspiros de desesperanza por no haber sido iluminados por el Creador y privados de la visión de Dios. El segundo círculo está reservado para los lascivos y lujuriosos, y era conocido como el Valle de los Vientos. Había figuras como Cleopatra, París y otras. Así como en la vida estas almas se dejaban llevar por las pasiones, en el infierno serían arrastradas por los fuertes vientos incesantes, golpeadas y zarandeadas por los torbellinos. No pocas almas se perdieron en la búsqueda del amor y el placer y abandonaron la razón. En el tercer círculo caía una intensa lluvia helada, sucia y eterna, y destacaba una enorme bestia. Este era Cerbero, el gigantesco perro de 3 cabezas que ladraba incesantemente por sus 3 bocas. Este círculo estaba reservado para aquellos que habían abusado del pecado de la gula. Los glotones se encontraron hundidos en el barro creado por su propio vómito, mientras eran mordidos, arañados y desgarrados por la bestia infernal. El cuarto círculo, en cambio, estaba reservado a los pródigos y avaros.
a los derrochadores, a los tacaños, tocados de diferentes maneras por el pecado de la avaricia. Se pasarían la eternidad empujando grandes bolsas de dinero en dirección al otro e intercambiando maldiciones por tener naturalezas opuestas. Mientras uno gritaba, ¿por qué lo guardas?, el otro replicaba, ¿por qué lo desperdicias? En el quinto círculo, una gran cascada de sangre hirviendo abastece al río Estigia. En las aguas del río están los enfurecidos y furiosos, luchando por dar rienda suelta a su interminable rabia, atacándose unos a otros. En el fondo del río están los rencorosos, que intentan gritar, pero solo sus burbujas llegan a la superficie. Dividiendo el infierno está la ciudad de Dite. Allí, las tres Erinias, también conocidas como Furias, y los ángeles caídos protegen la gran puerta. El Dite es el hito que separa los pecados culposos en los que no hay intención de ofender de los pecados intencionales que se cometen a sabiendas y con intención. El siguiente círculo terrible es el cementerio de fuego de los herejes. En las tumbas abiertas yacen los que no creen en la existencia de Dios o han rechazado sus enseñanzas, llevándose a otros con ellos lejos de la gracia del Señor. Arden en las llamas que los devoran dentro de sus tumbas. Luego se llega al valle de Phlegethon, el séptimo círculo. Este valle está dividido en tres. En la primera parte, cerca de las ruinas de Creta, es posible ver al terrible Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro. En el fondo del valle, dentro de un río de sangre, están los castigados por haber cometido crímenes violentos. En las orillas del río, los centauros disparan flechas con sus arcos a los delincuentes. Cuanto más grave sea su delito, más sumergido debe estar el pecador, de lo contrario, será castigado por los centauros. El siguiente valle está reservado para los suicidas, aquellos que han atentado contra su propia vida. Estas personas se convirtieron en árboles retorcidos, creando un bosque siniestro y aterrador. De sus ramas no nacía ningún fruto, solo espinas venenosas. En sus ramas las arpías tenebrosas hacían sus nidos y devoraban sus hojas, causando un intenso dolor al pobre. Desde todos los lados es posible escuchar los interminables lamentos. Cerrando este círculo está el Valle del Desierto Abominable, donde los pecadores se encuentran en un desierto de arena caliente, bajo una lluvia de fuego. Hubo quienes fueron violentos contra Dios, como los blasfemos, que arden tirados en la arena, muy caliente. Los sodomitas, que deben correr por el desierto sin cesar, y los usureros, que deben sentarse bajo las llamas. El octavo círculo está reservado a los defraudadores de diversa índole. Este círculo se conoce como el Maleboje y está dividido en 10 fosas. En el primero están los seductores y los libertinos que engañaron a sus semejantes para satisfacer sus deseos. Estos fueron acosados día y noche por demonios con cuernos. En la siguiente fosa estaban los aduladores y remolcadores, hundidos en estiércol y heces. Los que se han pasado la vida engañando con palabras lisonjeras pasarán la eternidad enfangados en sus propios excrementos. En la tercera fosa se encontraban los practicantes de la simonía, enterrados boca abajo con solo las piernas expuestas y siendo asados con velas. Habían cometido el delito de vender la salvación, cargos en el clero o falsas reliquias. En el cuarto pozo estaban los adivinos, que pretendían conocer el futuro,
algo que solo corresponde a Dios. Tenían la cabeza vuelta y sus lágrimas de desesperación humedecían sus nalgas. En la quinta fosa, los corruptos fueron hervidos en un lago de alquitrán hirviendo. Y cuando intentaron llegar a la superficie fueron atacados por demonios que los obligaron a sumergirse. Los hipócritas se encontraron en la sexta fosa. Aunque llevaban hermosas capas, eran pesadas como el plomo, y mantener las apariencias se convertía en un verdadero calvario. En esta fosa, clavada en el suelo, está el cuerpo de Caifás, el sacerdote que aconsejó a los fariseos que crucificaran a Jesús. En la séptima fosa, los ladrones fueron atacados por serpientes que les robaron sus rasgos humanos. En la siguiente fosa estaban los malos concejales, ardiendo en llamas, por haber llevado a otros por el camino del fraude y la corrupción. Los sembradores de discordia son apuñalados por los demonios en la novena fosa. Hay quienes han dividido familias y creado conflictos sociales y acabado con la unidad de la iglesia. Finalmente, en el último pozo están los falsificadores, cubiertos por todo tipo de enfermedades y pestilencias. Por haber falsificado, mentido y simulado, sufrirían diversas enfermedades según su delito. En el noveno y último círculo del infierno se encuentra el lago de Cocytus, también conocido como el lago de las lamentaciones. Al contrario de lo que podríamos imaginar, el lugar más profundo del infierno no es el más caliente, sino el más frío, debido a las alas de Lucifer. Dentro de las aguas heladas del lago solo sobresalían parte del torso y las cabezas de los traidores. Estos pecadores vieron sus lágrimas congeladas mientras lloraban desesperados. Los traidores se dividen en 4 clases: los que han traicionado a la familia, los que han traicionado a la patria, los que han cometido una ofensa a la hospitalidad y los que han traicionado a sus amos. En el centro del noveno círculo reside Lucifer, el mayor de los traidores, el que traicionó a Dios, que también está atrapado en el hielo, devorando a los 3 mayores traidores de la historia: Judas, Bruto y Casio. En el fondo del último círculo, Dante y Virgilio encontrarían un acceso que les llevaría al purgatorio. El purgatorio es una isla en la que se eleva una montaña gigantesca que besa el cielo. Se compone de 7 terrazas, donde las almas pasan por pruebas y el aprendizaje asociados a cada uno de los famosos pecados capitales. El paraíso terrenal, en la cima de la montaña, simboliza el estado de purificación completa y la preparación para ascender al paraíso. La barca que lleva las almas al purgatorio es guiada por un ángel, que está al timón de la embarcación y es una figura de extrema luminosidad y esplendor. Su llegada es acompañada por los cantos de los pasajeros, que entonan al unísono el Salmo 113. Tras llegar, el ángel bendice a las almas con la señal de la cruz, permitiéndoles desembarcar y comenzar su viaje de purgación. A continuación, se marcha tan rápido como llegó, regresando para recoger más almas. Este lugar de prepurificación refleja la idea de que algunos pecadores salvados eran menos dignos que otros, y por tanto, necesitaban pasar un tiempo en la base de la montaña para compensar las condiciones que impedían su liberación del pecado. Hay almas excomulgadas por la Iglesia que deben pasar en el antepurgatorio un tiempo equivalente a 30 veces el periodo en que fueron excomulgadas. Este tiempo sirve como un castigo por la insubordinación que causó su separación de la Iglesia.
El segundo grupo incluye a las almas que esperan allí y que se salvaron a pesar de su arrepentimiento tardío. Su periodo de purgación es proporcional a la tardanza de su arrepentimiento en la tierra. Entre ellas, hay almas que fueron lentas en su devoción a Dios y almas que murieron sin absolución. Antes de llegar a la primera terraza, las almas deben atravesar una puerta protegida por un guardián de San Pedro. Este ángel marca la frente del alma 7 veces con su espada, simbolizando los 7 pecados que deben purificarse. También lleva 2 llaves, una de oro y otra de plata, con las que abre la puerta del purgatorio. Estas llaves simbolizan la misericordia y la justicia de Dios. La subida a la montaña es ardua, porque las almas están cargadas de pecados. Pero a medida que suben, en lugar de cansarse más, se sienten más ligeras, porque sus pecados han sido purgados a lo largo del camino. La primera terraza es significativa, porque es el lugar donde las almas se enfrentan y purgan el orgullo, considerado por muchos el más fundamental de los pecados capitales, porque el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. La experiencia de las almas en esta terraza es tanto física como espiritual. Los penitentes se ven obligados a llevar pesadas cargas, inclinándose bajo su peso, símbolo de la opresiva carga del orgullo. Esta penitencia es un reflejo directo del pecado que están expiando. Así como el orgullo los elevaba por encima de los demás, ahora son literalmente rebajados, una representación física de la humildad que deben aprender. Además de la penitencia física, la terraza también cuenta con una serie de ejemplares, esculturas de mármol, que representan ejemplos históricos y mitológicos del orgullo y su caída. Estos ejemplos sirven para recordar a los penitentes las devastadoras consecuencias del orgullo y la importancia de la humildad. El viaje a través de esta terraza es un proceso de aprendizaje y transformación. Las almas aprenden a reconocer y rechazar el orgullo en sí mismas, un paso esencial en su purificación y preparación para ascender a la siguiente terraza. Este proceso simboliza la idea de que la verdadera comprensión y purificación pasan por la humildad y el reconocimiento de los propios errores y limitaciones. En la segunda terraza se enfrenta y purga el pecado de la envidia. Esta terraza se presenta como un paisaje yermo, en marcado contraste con la terraza del orgullo, que exhibía tallas artísticamente elaboradas. Este aspecto visual refleja el carácter oscuro de la envidia, un pecado que Dante describe como particularmente pernicioso, pues representa el deseo negativo de que otra persona pierda sus posesiones o ventajas aparentes. En la terraza de la envidia se representa a las almas penitentes con los ojos cosidos, vestidas con telas ásperas que recuerdan a los mendigos ciegos. Esta imagen de ojos cerrados subraya la naturaleza de la envidia, un pecado que consiste en mirar de mala gana el bien ajeno. Las almas de la terraza de la envidia están privadas de la capacidad de ver, simbolizando la ceguera espiritual que impone la envidia. Las túnicas de los penitentes son del mismo color que las piedras de la terraza, lo que hace difícil distinguirlos a primera vista. Esta falta de distinción visual refuerza la idea de que la envidia es un pecado que busca la igualdad reduciendo a los demás, en lugar de elevarse a uno mismo. La uniformidad y la indistinción simbolizan la naturaleza destructiva de la envidia, que quiere borrar las diferencias y el éxito de los demás. Dedicada a la purgación de la cólera, en la tercera terraza, los penitentes se sumergen en un espeso humo negro, símbolo de la ceguera y la confusión causadas por la cólera. Este humo se describe como más espeso y amargo que el infierno o el de la noche más oscura. La atmósfera de la terraza de la ira está marcada por la oscuridad y la falta de visibilidad, lo que refleja la naturaleza de la furia que oscurece la razón e impide la claridad de visión y comprensión. La ira es a menudo un pecado que oscurece el entendimiento
e impide una percepción clara de la realidad, lo que conduce a acciones impulsivas y destructivas. Al experimentar la ceguera, se invita a las almas a reflexionar sobre cómo la ira puede desviarnos del camino correcto y cómo es necesario superarla para alcanzar la claridad espiritual y la paz interior. Los penitentes de esta terraza participan en una oración conjunta, lo que sugiere un sentido de comunidad y solidaridad en su viaje de purificación, en contraste con la naturaleza divisoria de la ira. La oración compartida y la dependencia mutua para recorrer la terraza subrayan la importancia de la reconciliación y la armonía. Este contraste entre la naturaleza destructiva de la ira y la curación que se encuentra en la comunidad y la oración es un tema central de esta terraza. La cuarta terraza del purgatorio explora la purificación del pecado de la pereza. Los penitentes de esta terraza corren en grupo. Este acto de correr juntos simboliza un intento colectivo de contrarrestar los dolorosos recuerdos del comportamiento solitario y perezoso en la tierra. El movimiento constante contrasta directamente con la naturaleza inerte de la pereza, subrayando la importancia de la acción y el esfuerzo en el camino espiritual. La pereza es un pecado que resulta de un deseo insuficiente o impropio de alcanzar el bien. A diferencia de los vicios anteriores, que comienzan en el amor a lo malo, la pereza surge de la falta de voluntad para buscar el bien. Es una apatía espiritual que frena el progreso del alma en su camino hacia Dios. La carrera continua de los penitentes simboliza el esfuerzo necesario para vencer la inercia espiritual y física, una llamada a la diligencia y al celo en la búsqueda de la salvación. Los pecados del avaro y el pródigo son confrontados y purificados en la quinta terraza. Marcada por la visión de los penitentes postrados en el suelo, símbolo tanto de su sumisión a la justicia divina como de la naturaleza del pecado que expían. Tanto la avaricia, centrada en acumular riquezas materiales, como la prodigalidad, con su despilfarro imprudente de riquezas, son pecados que desvían la atención de las verdaderas riquezas espirituales. Al obligar a los penitentes a tumbarse boca abajo en el suelo, se subraya la necesidad de apartarse de los deseos terrenales y volverse hacia Dios. La sexta terraza del purgatorio trata de la purgación del pecado de la gula. Los penitentes son sometidos aquí a un suplicio que refleja la naturaleza de este vicio. Son atormentados por la presencia constante de alimentos y fragancias agradables que, sin embargo, permanecen fuera de su alcance. Este tormento simboliza la tentación y el deseo constantes que provoca la gula, pero que aquí se utiliza como instrumento de purificación. Esta experiencia obliga a los penitentes a enfrentarse directamente a su deseo excesivo y aprender a controlarlo, un paso crucial en su camino de redención. En lugar de castigar a los penitentes simplemente con hambre, que sería una respuesta directa a su indulgencia con la comida, lo que se ataca es el deseo incontrolado. Este enfoque simboliza el viaje del alma para reconocer y superar los deseos internos profundos, en lugar de simplemente resistirse a las tentaciones externas. Refleja la creencia de que la verdadera realización no se encuentra en los excesos materiales, sino en la moderación y la búsqueda de valores espirituales más elevados. La superación de la gula, pecado que se manifiesta tanto física como espiritualmente, simboliza la liberación de los deseos terrenales y el ascenso a un estado de mayor comprensión y pureza espiritual. La séptima y última terraza del purgatorio se trata del pecado del deseo carnal desordenado, que es una cuestión profundamente humana y compleja. En esta terraza, los penitentes son purificados por el fuego, que simboliza la naturaleza ardiente y consumidora de la lujuria. Este elemento, a diferencia del agua o el aire, tiene una dualidad única. Es a la vez destructor y purificador. El fuego representa la pasión incontrolada que caracteriza a la lujuria, pero también sirve como medio de limpieza y renovación.
quemando los deseos impuros y permitiendo a los penitentes renacer espiritualmente. La lujuria, a diferencia de los otros pecados tratados en las terrazas anteriores, tiene una connotación más directa con el amor y el deseo, una delgada línea entre el amor puro y el deseo carnal desordenado. Los penitentes cantan himnos y oraciones que reflexionan sobre el amor verdadero y la belleza de la castidad. Estos cantos contrastan con las llamas, que simbolizan la transformación del deseo impuro en amor divino y puro. Esta transformación es fundamental en el camino de la purificación, ya que representa la transmutación de los deseos terrenales en aspiraciones espirituales más elevadas. La séptima terraza sirve de culminación al recorrido del purgatorio. Aquí, el amor propio, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la glotonería se funden en el concepto de lujuria, un pecado que encierra todos los deseos desordenados del corazón humano. La purificación por el fuego simboliza la purificación final y más difícil, que prepara a las almas para la ascensión al paraíso. La última etapa de purificación en el purgatorio de la Divina Comedia de Dante Alighieri es el paraíso terrenal, también conocido como el Jardín del Edén. Este lugar, situado en la cima de la montaña del purgatorio, es un reino de incomparable belleza, paz y armonía, que simboliza el estado de gracia antes de la caída del hombre y la redención final de las almas purificadas. Se describe como un lugar de exuberante belleza natural, con flores radiantes, árboles frutales y aguas cristalinas. Este paraíso idílico representa la perfección de la creación divina y la armonía original entre el hombre y la naturaleza. El jardín contrasta con los sufrimientos y las pruebas de las anteriores terrazas del purgatorio, ofreciendo un remanso de tranquilidad y renovación. El paraíso terrenal del purgatorio es un lugar de transición para las almas. Allí se preparan para su viaje final al paraíso celestial. Este jardín simboliza no solo el estado original de inocencia del hombre, sino también la posibilidad de redención y de retorno a la gracia. Las almas que alcanzan esta etapa han completado su purificación y están preparadas para la ascensión final al paraíso, donde encontrarán la unión eterna con Dios. El jardín representa la esperanza y la promesa de redención, a pesar de la caída del hombre. La gracia y el amor divinos ofrecen un camino de regreso a la comunión con el Creador. La última parte del monumental viaje de Dante es el paraíso, que es una exploración trascendental del reino celestial. Tras ascender al cielo, Dante recorrió las distintas esferas celestes hasta llegar a la presencia divina. Comencemos ahora nuestro viaje por cada una de las esferas celestes hasta llegar a Dios. Dante imagina el paraíso como una serie de 9 esferas celestes, cada una de las cuales corresponde a un cuerpo celeste o planeta en el sistema geocéntrico medieval. En la cúspide de todas las esferas se encuentra el Empíreo, el hogar de Dios y los ángeles. Un reino de luz pura y amor divino que trasciende el espacio físico. Esta estructura simboliza un viaje ascendente hacia la santidad, la sabiduría y, finalmente, la presencia de Dios. La primera esfera del paraíso de Dante es la luna, el cielo de los inconstantes. Aquellos que en la tierra han visto rotos sus votos por causas ajenas a su voluntad. Esta esfera revela la complejidad del reino celestial, donde las virtudes y defectos humanos son escrutados desde la perspectiva de la justicia divina. La luna simboliza la mutabilidad y la inconstancia, cualidades asociadas a su aspecto siempre cambiante. Este cielo alberga almas que no pudieron mantener sus votos monásticos o matrimoniales, no por decisión propia, sino por interferencias externas. Entre estas almas se encuentra Picarda Donati, una monja que se vio obligada a abandonar el convento. Picarda, aceptando serenamente su posición en la luna, explica a Dante que en el cielo
no hay ningún deseo de estar en un lugar más elevado, porque cada alma está en el lugar determinado por la voluntad de Dios, donde puede cumplir su función de la manera más adecuada. Esta aceptación de la voluntad de Dios, incluso ante las promesas incumplidas y las aspiraciones no realizadas en la tierra, es una poderosa lección. La segunda esfera es Mercurio, el dominio de los bienintencionados, aquellas cuyas acciones virtuosas en la tierra se han visto algo empañadas por el deseo de fama y reconocimiento. En Mercurio, las almas son aquellas que han realizado buenas acciones, pero cuyas motivaciones se han visto parcialmente corrompidas por la sed de gloria terrenal. Esta esfera pone de relieve una verdad crucial sobre la virtud. La intención que subyace a las acciones es tan importante como las propias acciones. La presencia de estas almas en Mercurio, en lugar de un reino celestial superior, ilustra el modo en el que el deseo de reconocimiento puede acompañar incluso los actos más nobles. Dante conoce a Justiniano, el emperador bizantino, que sirve como ejemplo de alma mercurial. Justiniano narra la historia del Imperio Romano, abarcando sus conquistas y fracasos, y la posterior conversión al cristianismo. Reflexiona sobre el modo en que su gobierno se vio impulsado tanto por motivaciones divinas como por el deseo de gloria personal. La narración de Justiniano ofrece una reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la gobernanza, y cómo éstas se ven influidas por las motivaciones personales. Mercurio, difícil de observar desde la Tierra debido al resplandor del Sol, simboliza la naturaleza de las buenas acciones llevadas a cabo por estas almas. Aunque virtuosas, se ven ensombrecidas por los deseos terrenales. La representación de Mercurio por Dante pone de relieve la sutileza con la que la búsqueda de la gloria puede desviar incluso los esfuerzos más nobles. Un tema recurrente en su obra. La verdadera virtud debe despojarse de todo deseo egoísta. Venus brilla como el cielo de los amantes, y es la tercera esfera celeste, donde encuentran su descanso celestial quienes han amado intensa pero justamente. Aquí se encuentra el dominio del amor que trasciende la pasión física y se alinea con el orden divino. Venus, el planeta asociado con el amor y la belleza en la mitología y la astrología, es el lugar ideal para las almas que han tenido intensas experiencias de amor terrenal, pero que han mantenido sus deseos dentro de los límites de la moralidad y la virtud. Esta esfera celebra el amor verdadero, aquel que a pesar de su naturaleza terrenal, ha sido purificado y elevado a una expresión superior de sí mismo. Esta esfera refleja la compleja naturaleza del amor humano. Es un lugar de reconciliación, donde el amor terrenal se purifica y eleva, y las pasiones se armonizan con la voluntad divina. El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede conducir tanto a la perdición como a la redención. El Sol es la cuarta esfera del paraíso de Dante, la morada celestial de los sabios e iluminados. Una esfera que brilla con el resplandor de la sabiduría y el conocimiento. En este cielo, Dante se encuentra con las almas de los grandes maestros, teólogos y filósofos, cuyas vidas estuvieron dedicadas a la búsqueda de la verdad y la comprensión de las cosas divinas. El Sol, en su gloria radiante, simboliza la luz de la sabiduría que ilumina la mente y guía el alma hacia la verdad. En este círculo luminoso, Dante está rodeado por una corona de luz, formada por las almas de los sabios. Esta corona giratoria es una metáfora visual de la contemplación eterna y el deseo ininterrumpido de conocimiento y verdad. Entre estas almas ilustres se encuentra Santo Tomás de Aquino, que junto con otros grandes pensadores como Alberto Magno, Boecio y Beda, discuten cuestiones de fe y razón, filosofía y teología. El Sol, por tanto, no es solo un símbolo de la iluminación intelectual, sino que también revela la necesidad de dirigir el conocimiento y la comprensión hacia fines elevados y divinos.
A través de este cielo, Dante refuerza la idea de que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de ver la realidad a través de la lente de la fe y el amor divino. La quinta esfera es Marte, dedicada a las almas guerreras que lucharon por causas justas. Este cielo reverbera con los espíritus de los valientes y su sacrificio. Simbolizado por el planeta rojo, asociado a la guerra, rinde homenaje a quienes han dedicado su vida a defender la justicia y la fe. Aquí, Dante se encuentra con figuras históricas y mitológicas, símbolos de valentía y virtud, y explora la compleja relación entre la guerra, la moral y la divinidad. Al entrar en Marte, Dante es recibido por un espectáculo impresionante. Las almas de los guerreros forman una cruz luminosa en el cielo, símbolo de la unión de la fe cristiana y el valor militar. Esta intersección de luces es el símbolo del sacrificio supremo de Cristo, el punto en el que convergen el sufrimiento humano y la redención divina. Las acciones guerreras, cuando están guiadas por motivos puros y justos, pueden ser una expresión de la voluntad divina. Marte representa un aspecto vital del viaje espiritual. Reconocer que la verdadera valentía no reside en la conquista y la violencia, sino en la capacidad de luchar por principios más elevados y por la justicia. La esfera de Júpiter, por su parte, es la morada de los líderes y gobernantes justos. Representado por el planeta conocido por su magnitud y brillo, Júpiter simboliza el orden celestial aplicado al gobierno humano, destacando la responsabilidad de los líderes de mantener el orden y la justicia en sus dominios. Al entrar en esta esfera, Dante asiste a una maravillosa representación visual de la justicia. Las almas de los gobernantes justos forman imágenes luminosas en el cielo, que incluyen las palabras latinas diligite justitiam, ama la justicia, y la figura de un águila. Estas formaciones celestes son expresiones del orden divino y la importancia de gobernar con justicia, misericordia y prudencia. Esta esfera celebra a los líderes que, a lo largo de la historia, se han elevado por encima de la corrupción y la ambición personal para servir con integridad, reflejando el orden y la justicia del propio paraíso. La séptima esfera del paraíso es Saturno, el hogar de los contemplativos, aquellos que, en la tierra, buscaban la sabiduría divina a través de la introspección y el alejamiento de las distracciones mundanas. Este cielo, representado por el planeta más lejano visible a simple vista en la época de Dante, simboliza la retirada del mundo para buscar la verdad más profunda. Saturno se caracteriza por una atmósfera de silencio y serenidad, que contrasta con la bulliciosa actividad de los cielos inferiores. Este silencio es simbólico y refleja la naturaleza introspectiva de la contemplación y la necesidad de acallar las distracciones externas para escuchar la voz de Dios. En esta esfera, las almas dedicadas a la contemplación encuentran la paz y la profundidad espiritual que buscaban durante su vida terrenal. Este cielo subraya la importancia del silencio, la soledad y la oración en la búsqueda de la sabiduría divina. Aquí, las almas contemplativas son retratadas como seres elevados que han alcanzado una comprensión más profunda de la existencia, guiados por la luz de la fe y el deseo de unión con lo divino. Las estrellas fijas forman la octava esfera celeste, situada más allá de los planetas, donde residen las almas de santos y mártires, aquellos que vivieron su vida terrenal con una fe inquebrantable y un compromiso inquebrantable con las enseñanzas de Cristo. Las estrellas fijas son un símbolo perfecto de la eternidad e inmutabilidad de la fe verdadera. Este cielo es una celebración de la fe cristiana en su forma más pura y ferviente. Aquí, Dante se encuentra con personajes bíblicos y santos venerados, cuyas historias y sacrificios constituyen la base de la tradición cristiana. Entre ellos están los apóstoles, como San Pedro, Santiago y San Juan,
que representan los cimientos de la Iglesia y dan testimonio de la verdadera fuerza de la fe. La novena y penúltima esfera del paraíso de Dante es el Primum Mobile, la esfera más extensa del universo físico que desplaza a todas las demás esferas celestes. Este cielo representa el poder de Dios, fuente primordial de todo movimiento y orden en el cosmos. El Primum Mobile es un símbolo de la omnipotencia de Dios, su presencia constante y sustentadora en toda la creación. Es un reino de movimiento puro y armonioso, que contrasta con la quietud contemplativa de Saturno y las estrellas fijas. Este cielo es el motor del universo, la fuerza divina que impulsa y ordena los movimientos de los cuerpos celestes. Aquí, Dante se enfrenta a la magnificencia de la creación y al orden providencial de Dios, que se manifiesta en el movimiento perfecto y sincronizado de las esferas. El Primum Mobile, como fuerza motriz del universo, simboliza también la búsqueda incesante del alma de la unión con Dios. Al igual que las esferas celestes están impulsadas por el amor y el deseo de Dios, el alma humana está movida por el deseo innato de volver a su fuente divina, una aspiración eterna que motiva el viaje espiritual. El Empíreo es la última esfera, más elevada y sublime, que trasciende la concepción tradicional del espacio celeste. Es el reino de la luz pura, la vida eterna y el amor divino, el lugar de la presencia inmediata de Dios. En este reino, las limitaciones físicas del universo desaparecen, dando paso a una realidad espiritual, donde la verdad y el amor divinos se experimentan en su plenitud. Su luz no es solo fuente de iluminación, sino la esencia misma de Dios, que irradia en todas direcciones y envuelve a las almas en su presencia. En el Empíreo se trasciende la distinción entre ser y saber, porque las almas allí presentes participan directamente de la verdad divina. En el centro del Empíreo, Dante presencia la rosa celeste, metáfora de la comunión de las almas santas con Dios. Esta rosa es una estructura en forma de anfiteatro, con los santos sentados en sus distintos niveles, cada uno en un estado de perfecta beatitud. La Virgen María ocupa un lugar destacado, simbolizando la intercesión y el amor maternal. Los pétalos de la rosa representan las almas de los bienaventurados, reflejando el orden y la armonía del reino celestial. Dante tiene una visión de la Trinidad. 3 círculos concéntricos de luz simbolizan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta visión es la culminación del viaje espiritual de Dante y representa la realización final y la unión del alma con el misterio divino. El Empíreo, por tanto, es la cúspide de la Divina Comedia, donde Dante alcanza la comprensión más profunda y la unión más íntima con Dios. Es un espacio de perfecta armonía, donde el amor y la sabiduría divinos se realizan plenamente. Aquí las preguntas y los anhelos del viaje de Dante encuentran su respuesta final, y el alma encuentra la paz eterna en presencia de Dios.